En esta ocasión iniciaré hablándoles sobre el alcance de esta norma, que nos dice que trata las responsabilidades que tiene el auditor en relación con la información comparativa de una auditoría de estados financieros. Si los estados financieros de periodos anteriores fueron auditados por un auditor predecesor o no fueron auditados. En cuanto a los requerimientos y las orientaciones de la NIE 510 con respecto a los saldos de apertura, también son aplicables en esta norma. Asimismo, en la naturaleza de información comparativa, en esta norma encontramos que la naturaleza de la información comparativa que se presenta en los estados financieros de una entidad depende de los requerimientos del marco de información financiera aplicable. Y existen dos enfoques generales diferentes de la responsabilidad del auditor para dar cuenta de dicha información comparativa, siendo estos las cifras correspondientes de periodos anteriores y los estados financieros comparativos. Fecha de entrada en vigor. Esta NIE es aplicable a las auditorías de los estados financieros correspondientes a periodos iniciados a partir del 15 de diciembre del 2009. Objetivos. Los objetivos del auditor son a. Obtener evidencia de auditoría suficiente adecuada sobre si la información comparativa incluida en los estados financieros se presenta en todos los aspectos materiales de conformidad con los requerimientos del marco de información financiera aplicable relativos a la información comparativa. Y b. Emitir un informe de conformidad con las responsabilidades del auditor. En seguimiento contamos lo que son algunas definiciones, y esto es que la norma nos da algunos términos que tienen significados, y estos figuran de la siguiente manera, en donde la información comparativa se basa al importe o la información que pueda tener los estados financieros relativos de uno o más años anteriores, en donde se puede comparar todo esto de conformidad con el marco de información financiera aplicable. Asimismo, cuenta con cifras correspondientes del periodo anterior. Esto quiere decir que la información comparativa se considera en el importe de información relevante de periodos anteriores y que se debe incluir como parte integrante de los estados financieros del periodo, ¿verdad? Asimismo, también nos da los estados financieros comparativos, y esto es la información comparativa que consiste en los importes e informaciones que nos puedan dar que sean relevantes de periodos anteriores. Esto debe incluir los efectos de comparación de los estados financieros del periodo actual. Asimismo, la norma, el efecto que surge de la referencia del periodo anterior, estas deben interpretarse como periodos anteriores. Cuando la información sea comparativa e incluya información relevante de más de un periodo. También nos da algunos requerimientos en donde los procedimientos de auditoría, en ellos se puede determinar si los estados financieros incluyen la información comparativa relevante en base al marco de información financiera, o si dicha información está adecuada y clasificada. Y esto para los efectos que el auditor evaluará toda vez la información comparativa concuerde con los importes y otra información presentada en el periodo anterior. Así también las políticas contables deben reflejar información comparativa, que esto debe concordar con la aplicación del periodo actual, es decir, haberse producido cambios en las políticas contables y si dichos cambios han sido debidamente tomados en cuenta al momento de la presentación y que sean revelados. En seguimiento, si el auditor detecta una posible incorrección material en la información comparativa mientras está realizando la auditoría del periodo actual, aplicará los procedimientos de auditoría adicionales, y estos deben ser necesarios dependiendo de las circunstancias. Esto con el fin de obtener la evidencia de auditoría suficiente y adecuada, y todo para determinar si existe alguna incorrección material. Asimismo, si el auditor ha auditado los estados financieros del periodo anterior y también cumplirán con los requerimientos estos de la NIE 560. Y de igual manera, si los estados financieros del periodo anterior han sido modificados, el auditor debe determinar si la información comparativa concuerda con los estados financieros que se modificaron. Tal como lo requiere la NIE 580, el auditor solicitará manifestaciones escritas para los periodos en los que se refleja la opinión, es decir, que también obtendrá las manifestaciones escritas específicas
en relación con cualquier reexpresión que se haya efectuado, y esto para corregir las incorrecciones materiales en los estados financieros del periodo al que se está realizando. Informe de auditoría. Bueno, acá en este tema nos recuerda el segundo objetivo de esta NIA 710, la de emitir un informe de conformidad con las responsabilidades del auditor. Y parte del tema de la 710, o sea, la NIA 710, de las cifras correspondientes de periodos anteriores. Cuando se presenten cifras correspondientes de periodos anteriores, la opinión del auditor no se referirá a dichas cifras correspondientes a periodos anteriores, excepto en las circunstancias que vamos a ver en el párrafo 11, 12 hasta 14 a continuación. Bueno, si el informe de auditoría del periodo anterior, tal como se emitió previamente, contenía una opinión con salvedades, denegada la opinión o contenía una opinión desfavorable y la cuestión que dio lugar a la opinión modificada no se ha resuelto, el auditor expresará una opinión modificada sobre su estado financiero del periodo actual, en el párrafo de fundamento de la opinión modificada del informe de la auditoría. El auditor se referirá tanto a las cifras de periodos actual como a las cifras correspondientes de periodos anteriores en la descripción de la cuestión que origina la opinión modificada, cuando los efectos o los posibles efectos de dicha cuestión en las cifras del periodo actual sean materiales. O en los demás casos se explicará que la opinión de auditorías es una opinión modificada debido a los efectos o los posibles efectos de la cuestión no resuelta sobre la comparabilidad entre las cifras de periodos actual y las cifras correspondientes a periodos anteriores. Ahora bien, en el apartado 3.5 también dice: si el auditor obtiene evidencia de auditoría de que existe una corrección material en los estados financieros del periodo anterior sobre la que se emitió previamente una opinión no modificada y las cifras correspondientes de periodos anteriores no han sido correctamente reexpresadas o no se ha revelado la información adecuada, pues acá el auditor expresará una opinión con salvedad o con una opinión desfavorable en el informe de auditoría sobre los estados financieros del periodo actual. Esto es una opinión modificada con respecto a las cifras correspondientes de periodos anteriores, incluidas en dichos estados financieros. Bueno, en el apartado 6 dice: requiere estados financieros de periodos anteriores auditados por un auditor predecesor. Bueno, ¿qué es un auditor predecesor? Es un auditor de otra firma que auditó los estados financieros de una entidad en el periodo anterior y que ha sido sustituido por el auditor actual. De esta manera, ¿qué sucede si el año pasado estaba otra persona auditando? Entonces algo tiene que modificar. Si el año pasado estaba el amigo, por ejemplo, Roberto, por ejemplo, si la norma lo permite, haga su historia, párrafo de otras cuestiones, fecha del informe. Bueno, si los estados financieros del periodo anterior fueron auditados por un periodo predecesor, las disposiciones legales o reglamentarias no prohíben al auditor referirse al informe de auditoría del auditor predecesor en lo que respecta en las cifras correspondientes de periodos anteriores, y el auditor decide hacerlo, señalará en un párrafo sobre otras cuestiones el informe de auditoría. En el inciso A, que los estados financieros del periodo anterior fueron auditados por el periodo predecesor, el tipo de opinión expresada por el auditor predecesor y si se trató de una opinión modificada, las razones que motivaron dicha opinión y la fecha de dicho informe. Bueno, estados financieros del periodo anterior no auditados. Si los estados financieros del periodo anterior no fueron auditados, el auditor manifestará en un párrafo sobre otras cuestiones del informe de auditoría que las cifras correspondientes de periodos anteriores no han sido auditadas. Sin embargo, dicha declaración no exime el auditor del requerimiento de obtener evidencia de auditoría suficiente adecuada de que los saldos de apertura no contienen incorrecciones que afectan de forma material a los estados financieros del periodo actual. Entonces estaba dando un ejemplo al principio que acá pues hay que tomar en cuenta la opinión del auditor de predecesor. Estados financieros comparativos. Cuando se va a expresar estados financieros comparativos, la opinión del auditor se referirá a cada periodo en que se presentan los estados financieros. El auditor puede expresar una opinión con salvedades o una opinión desfavorable, ya sea de negar la opinión o incluir un párrafo de énfasis con respecto a uno o más periodos, a la vez que puede expresar una opinión distinta sobre los estados financieros de otro periodo. La opinión que se expresa sobre los estados financieros del periodo anterior puede ser diferente a la opinión previamente expresada.
En el caso de que el auditor descubra en el transcurso de la auditoría del periodo actual circunstancias o hechos que afecten de forma material los estados financieros del periodo anterior. En este caso, revelará los motivos fundamentales de la diferencia en la opinión en un párrafo sobre otras cuestiones. Estados financieros del periodo anterior auditados por un auditor predecesor. El auditor indicará en un párrafo sobre otras cuestiones que los estados financieros del periodo anterior fueron auditados por un auditor predecesor, así como que el tipo de opinión expresada por el auditor predecesor, si se trató de una opinión modificada, las razones que motivaron dicha opinión, así como la fecha del informe. Si el auditor concluye que existe una incorrección material que afecta a los estados financieros del periodo anterior sobre los que otro auditor expresó previamente una opinión no modificada, el auditor va a comunicar esta incorrección al nivel adecuado de la dirección y notificarán al auditor predecesor. Si los estados financieros del periodo anterior, el auditor predecesor acepta emitir un nuevo informe de auditoría sobre los estados financieros y la dirección acepta realizar las modificaciones respectivas, el auditor se referirá en su informe únicamente al periodo actual. De lo contrario, si la dirección no acepta hacer las modificaciones y el auditor no acepta cambiar su opinión respecto a su informe, entonces el auditor lo indicará en un párrafo sobre otras cuestiones en su informe de auditoría. Estados financieros del periodo anterior no auditados. Si los estados financieros del periodo anterior no fueron auditados, el auditor manifestará un párrafo sobre otras cuestiones que los estados financieros comparativos no han sido auditados. Sin embargo, dicha aclaración no va a eximir al auditor del requerimiento de obtener evidencia de auditoría que sea suficiente y adecuada sobre los saldos de apertura, que estos no contengan incorrecciones que afecten de forma material los estados financieros del periodo actual. Si el auditor no puede obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada con respecto a los saldos de apertura, está obligado, de acuerdo a la NIA 705, expresar una opinión con salvedades o denegar su opinión sobre los estados financieros según corresponde.